Firme, 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 firme. ¡Firme! ¿Qué le pasa? Cagón. ¿Qué está llorando? ¿Qué está llorando, soldado? ¡Conteste! ¿Qué le pasa? ¿Usted me quiere romper el corazón con sus lágrimas? ¿Eh? Acá no está su mamita, soldado. No tiene nadie quien lo cuide. Está su valor nada más. Desde un puerto patagónico, 4 días en alta mar, 4 amaneceres viendo el sol emerger de un horizonte líquido y 4 noches donde la brisa helada del Atlántico Sur corta la piel como un filo invisible. En cada ola que golpea la proa, un estruendo del pasado. En cada ráfaga de viento, una historia sin cerrar. El destino es un archipiélago azotado por el frío, donde la tierra es dura y el cielo nunca se muestra del todo azul. Un paisaje patagónico, pero con perfume forzado a té. Un rincón apartado del mundo donde la historia se ha escrito, con sangre, fuego y desidia. Isla Malvina e Isla Soledad. Su nombre alude a algo más que un territorio. Roza una herida abierta en la memoria de un pueblo. Un conflicto que marcó generaciones y que obligó a jóvenes a convertirse en soldados. Una guerra de solo 74 días, pero con un eco que aún persiste. En este episodio, navegamos las aguas de la historia para comprender qué nos llevó a ese año 82. Porque Malvinas no es solo un pedazo de tierra en disputa, es un símbolo, una causa y un recuerdo que aún hoy nos interpela. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de la temporada 1 denominada El Arte de la Guerra. En el día de hoy nos encontramos al pie del Museo Malvinas, donde vamos a recorrer una guerra que con el tiempo se consideró injusta, absurda e innecesaria. Veremos qué fue el camino que nos condujo a un abril de 1982 demasiado doloroso y qué consecuencias nos trae a 43 años de una herida abierta. Les presentamos Fuegos del Atlántico Sur. Las Islas Malvinas fueron avistadas por primera vez en 1520 por tripulantes de la expedición de Magallanes, quienes las denominaron Islas de San Antonio. Con el correr de los siglos, las diferentes potencias europeas fueron sucediendo su ocupación, hasta que en 1774 Gran Bretaña se retira y cede su dominio al Imperio Español, quien administra las islas nombrando gobernadores. Tras la declaración de independencia, Argentina hereda las islas como parte de su territorio tras el régimen de continuidad. Mirando un poquito de historia, En esto, no sabes lo duro que fue esto. El suelo durísimo, desparejo, muy húmedo, lo que pesaban los armamentos. De locos. qué bárbaro. ¿Y si charlamos? Sí, claro. Chuchi, Alberto, te puedo decir de 2 maneras. Sí, claro. Así me conoce la gente. Así te conoce la gente. ¿Y cómo eras antes de Malvinas? Digamos, ¿cómo eras a fines de los 70? Y yo vivía en un barrio, vivía en Hurlingham, otras épocas, menos tecnología. Todo pasaba en la calle, la diversión estaba en la calle, en la canchita, en los amigos, en la bicicleta. Vivía en una familia de laburantes, mis viejos después tuvieron almacén durante 40 años, me gustaba mucho el fútbol, soy muy bostero, el fútbol me atraviesa por el medio y bueno, y ese era yo, era un pibe de barrio muy amiguero, ese era. ¿Tus vínculos pasaban por el barrio, por el colegio? No. Nosotros vivíamos en Hurlingham y como mis viejos laburaban todo el día, mi vieja viene de un palo muy de la religión y buscó una escuela de monjas
Entonces empezamos a ir al colegio a Bellavista, que está pegado a Hurlingham. ¿Dónde estabas vos cuando estalla el conflicto en el 82? Cuando Galtieri decide, digamos, para revertir un poco esa situación del gobierno nacional, esa crisis de autoridad, enviar la Operación Rosario y plantar bandera en las Islas Malvinas. Bueno, yo estaba en mis últimos días de colimba, me deberían faltar 20 días para irme, me había quedado para la última baja, la baja era cuando iban largando la gente, durante el año hubo 4 bajas, yo quedé para la última porque jugaba al fútbol para el regimiento, que participaba en una liga. Entonces los primeros 5 meses, mientras todos iban de guardia, yo me ponía los cortos y me iba a entrenar. Entonces la gente que daba mandos me decía, ya se va a acabar el campeonato, y así fue, se acabó el campeonato y me mataron a guardias, así que estaba para la última, esperando la última guardia. Y en el momento ese estaba en una garita dentro del regimiento, en media alejada de todo, con una radio portátil que te hacía de compañía mientras estabas de guardia. Y en ese momento escuché en la radio que estos famosos comunicados, que se habían recuperado las islas. La verdad que no sentí alegría en ese momento, pensando en la patria en sí. Lo único que se me cruzó por la cabeza, no me voy. Así que la noticia me agarró ahí. En una guardia serían 2 de la mañana, aprox. Claro, vamos a traer un poco ese contexto, ¿no? 1982, la función de noticia se daba por la radio, uno escuchaba la radio para enterarse de las cosas que pasaban, no era como hoy. Vos te enterás que se habían recuperado las Malvinas, digamos, ese era el título. Ahora, ese sentimiento que a vos te agarró de, no me voy más de la colimba, una cuestión de, me quedo acá y yo quiero hacer otra cosa de mi vida, es así. Vos tenías ganas de hacer otra cosa de tu vida. El servicio era una cuestión obligatoria, ¿verdad? Sí, era una etapa que tenía que pasar todo ciudadano, salvo que te salvaras en ese momento por número bajo, por un problema de salud. Era una etapa que tenías que cumplir. A muchos los puede haber ayudado el servicio militar, no lo estoy defendiendo. A mí algunas enseñanzas me ha dejado la enseñanza de valorar lo que tenía, o valorar el plato de comida que después en el servicio militar por ahí escaseaba. Pero a mí algunas enseñanzas me dejó. Fue el primer contacto con la sociedad en sí, porque de golpe vos te llaman a hacer el servicio militar y una noche estás durmiendo con 120 personas que no sabés quiénes son, donde dentro de ese grupo hay de todo. Está la buena persona, la mala, el chorro, todo. La sociedad. La sociedad misma. Pero bueno, a mí la verdad que no tenía grandes proyectos, era muy pibe, tenía 19 años, 18 años cuando entré a la colimba. Recién estaba, como se dice comúnmente, saliendo del cascarón. ¿Sentiste que tanto tus compañeros de servicio, como, o sea, de colimba, como de familia o amigos se habían tomado como ese halo heroico de haber recuperado las islas, digamos? ¿Lo habían sentido con algarabía, con felicidad, es decir, una gesta patriótica? Mira, yo creo que si tuviese que usar una palabra que me acompañó o que acompañó a mi entorno, en sí fue incertidumbre. Nosotros no sabíamos nada. Cuando estalló esto del conflicto, de la recuperación de las islas, no éramos conscientes de nada. Si bien teníamos 1 año y pico dentro del servicio militar, te traspasa por otro lado. Vos podés ser el mejor tirador, pero si no tenés el temperamento, si no estás bien emocionalmente, es lo mismo que nada. Yo si tuviese que definir, esa es la palabra, incertidumbre. El día que cumplí años mi vieja, cuando salimos del Palomar no sabíamos si íbamos al sur a cubrir a un regimiento del sur que lo mandaban a Malvinas,
no sabíamos si íbamos a Malvinas hasta que el avión no aterrizó. Y nos dijeron, ¿estamos en Malvinas? Nada. No se sabía dónde era, dónde quedaba en el mapa. Nada. Antes de pasar a eso, a tu pasar por Malvinas, tu establecimiento en las islas y tu experiencia dentro de la guerra, me gustaría saber si estuviste presente en aquel discurso de en ese momento presidente Galtieri, cuando pronuncia esa frase, ¿viste? Si quieren venir que vengan, presentaremos batalla. No, yo no estuve porque estaba dentro del regimiento, ya estaban los preparativos, ya sí habían empezado los preparativos de armamentos, de bolsones de ropa que llevamos para allá. Sí lo mirábamos por televisión en la cantina de soldados, en una famosa cantina donde se compraba la gaseosa, el sándwich. Sí fue, a la plaza fue mi hermana con mis amigos. Hoy en día con el correr del tiempo mucha gente puede decir, ¿y a qué fue la gente a victoriar a Galtieri? No es que lo estoy defendiendo, pero también comprendo que la sociedad argentina es así. A nosotros nos atraviesan un montón de cosas y una de esas es la solidaridad. Cuando hay que estar apoyando, vamos, estamos. Bueno, y no dejaba de ser un hecho histórico recuperar un pedazo de un terreno que nos pertenece. Era una cosa trascendental dentro de la historia del país. Bueno, ¿quién se imaginaba lo que venía después? ¿Sentiste esta idea de sentirte soldado a tan temprana edad? Sí, ¿voy a defender lo nuestro? No. Mira, dentro del mundo veteranos hay diferentes pensamientos, diferentes posturas. Yo respeto a todas. Yo no tengo metido ese sentimiento de si mañana hubiese guerra de nuevo, que me llamen, que voy a... No, yo trato de diferenciar las cosas, trato de diferenciar que lo que nos corresponde es nuestro, pero lo que nos corresponde lo tenemos que lograr por otra vía. Yo nunca estuve muy metido en esto de soy un infante, soy un soldado. Inclusive siempre lo recalco, que respeto a esta gente, pero yo nunca más me puse una ropa verde. ¿Sentís que te retrae a ese pasado? Sí, es que no sé si me retrae. Yo considero que en el 82 o en el 81, cuando entré a hacer el servicio militar, era un civil que entró a hacer el servicio militar porque así lo mandaban las reglas, las leyes, como se le quiera llamar. Pero yo sigo siendo un civil que ama a su patria, pero diferencio eso. Creo que para ese pensamiento están los militares. Yo no lo tengo incorporado, ese pensamiento. Sí respeto a los que lo hacen. Yo le agradezco a Dios no tener un sentimiento de rencor ni nada contra los militares, ¿sí? No lo tengo. Después, interiormente, si vos me decís, ¿te gustan o no te gustan? Tengo mi postura, pero no tengo ese rencor. Nada, me tocó a mí, como le podría haber tocado a otro, y Dios me tiró una soga para volverme a traer al continente y que hoy está acá, contando la historia. Las Islas Malvinas ocupaban un punto estratégico clave. Hacia 1914, antes de la apertura del Canal de Panamá, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico se juntaban a través del Estrecho de Magallanes, lo que convertía el archipiélago en un punto fundamental de la navegación.
Sus aguas periféricas atraían a cazadores de ballenas y focas, así como también a piratas. Los testimonios dan cuenta de que Malvinas tiene un clima especial. Clima me refiero, digamos, a ese clima meteorológico, esa sensación de paisaje gris lluvioso. ¿Es así? ¿Vos te encontraste con eso? Yo llegué a Malvinas el 13 de abril, llegamos a la madrugada. Hay muchos datos que se me borraron, yo los fui recopilando con el correr del tiempo, hablando con mis amigos. El viento y el frío te pega duro. Y esto se notaba una cierta desorganización. A nosotros nos hicieron caminar muchos kilómetros con un bolsón lleno de ropa y con el armamento al hombro. Nos hicieron cavar bastantes pozos, porque hoy te decían, hay que cavar un pozo acá, un pozo de trinchera donde ahí nos resguardábamos. Al otro día te decían, levantamos todo, nos vamos 3 kilómetros a la derecha, llegar allá, cavar otro pozo. Al otro día levantamos, nos vamos 3 kilómetros a la izquierda. Y con esto de encontrarte con un terreno que no era el mejor. Malvinas es un lugar muy húmedo, donde vos por ahí estabas con una pala que era mínima, una pala de campaña, estabas haciendo un pozo y por ahí pegabas una palada y te empezaba a brotar agua y se te llenaba todo eso de agua. Y tenías que empezar otra vez otro pozo. Pero fue eso, aclimatarse al frío, que bueno, nosotros llegamos en abril, después con el correr de los meses eso fue empeorando, porque había una constante lluvia, una constante niebla. Yo siempre digo que la niebla fue uno de los enemigos más bravos que tuve allá. ¿Por qué? Porque vos estabas parado en un lugar y no veías más allá de 1 metro, 1,5 metros. Y era constantemente imaginarte qué te podía aparecer atrás de eso. Y viste que esa sensación de la niebla como que se mueve, viste, como que era desesperante. Como que algo va a pasar todo el tiempo. Como que algo aparecía. Y yo estaba con un pibe, Ramiro Herman, un chico de zona norte, y estábamos constantemente preguntándonos, ¿y si aparece un pibe de 19 años como nosotros atrás de la niebla, qué hacemos? ¿Qué conversaciones te acordás o crees que tuviste en las islas? A medida que fue avanzando la guerra en sí, las conversaciones ya eran un poco más pesimistas. Uno no sabía qué pasaba cuando empezaron a bombardear. ¿Qué hacían los ingleses? Que bombardeaban toda la noche, todas las noches, con un efecto para que no descanses. Y era, vos escuchabas el sonido de una bomba que salía de un lugar, que te silbaba por arriba de la cabeza, y hasta que no caía en el otro lugar, o hasta que no impactaba, vos no sabías a dónde, si caía arriba tuyo, caía a 20 metros, a 30. Con el correr del tiempo el diálogo se fue tornando eso, de desesperanza, de hasta cuándo vamos a estar acá, vamos a volver, porque también nos empezamos a plantear. Hay muchos relatos de veteranos, así me dijiste que te gustaría decir. Sí, a mí en realidad me gusta denominarme como veterano de Malvinas y no excombatiente, porque ahora se van a cumplir 43 años de Malvinas. Y es increíble que nosotros todavía seguimos combatiendo por cosas, por derechos que nos corresponden. Nosotros volvimos de Malvinas en el año 82 y recién nos empezaron a reconocer monetariamente, y no todo pasa por el bolsillo, pero nos empezaron a reconocer en el año 96.
El combate sigue hoy. En otro terreno, pero sigue. Muchos relatos de los veteranos hablan de que no se sentían preparados para estar en terreno. Esto de el manejo de fusiles, esto de levantar y trasladar un campamento, la extenuación o lo extenuante que era la sensación de no descansar. Muchos relatos hablan de esto, de no tener la suficiente preparación para llegar a un terreno. Además de la edad, que ya habla de una maduración de cabeza importante que uno tiene que tener para estar en esos lugares. De hecho, el enemigo, en términos de cabeza, era otro. ¿Te sentiste preparado? No, yo creo que personalmente no. Yo creo que una guerra es una situación que nadie se la puede imaginar, que uno solo la conocía por películas. 2 meses y pico bajé 13 kilos. Nosotros estábamos en los montes, a mí me tocó estar en Monte Dos Hermanas, donde después fue el desenlace del conflicto, y la comida dejó de llegar. Nosotros matábamos ovejas en las montañas para comerla, y las ovejas las comíamos casi crudas. El trastorno que te traía corporalmente comer una carne cruda. No, horrible. Y después, nada, si vos no estás bien alimentado, si vos no estás, los superiores casi ni aparecían para alentarte, el que alguna vez ha sido cabeza de grupo o algo, sabe que la cabeza tiene que motivar a la gente que está abajo. Yo no lo sentí así. Yo la verdad que cuando a mí me sacan antes de Malvinas, me traen un par de días antes porque la trinchera donde estaba se me llenó de agua, entonces tenía agua hasta la cintura. Eso me llevó a tener principio de congelamiento de la cintura para abajo. En un momento sentí un alivio que me sacaban, pero después, una vez estando en Comodoro, porque a mí me llevan de Malvinas a Tierra del Fuego y de ahí a Comodoro, una vez estando en Comodoro, ya los comunicados empezaron que los ingleses cada vez estaban más cerca del pueblo, y a mí me invadió una sensación de haber abandonado a mis compañeros, y que me persiguió muchos años esa sensación de abandono. Pero bueno, es lo que me tocó vivir. Yo sé que ellos tuvieron que vivir las imágenes horrendas que deben haber vivido ya cuando tenían a los ingleses cuerpo a cuerpo, pero a mí me tocó vivir las imágenes de los hospitales, que estuve casi 15 días internados en Campo de Mayo, y los cuadros que se veían, pero bueno, yo no creo haber estado preparado. Si bien a muchos veteranos no les gusta que nos digan los chicos de la guerra, no éramos otra cosa que eso. Éramos chicos con un armamento en la mano. Algunos tendrían más coraje que otros. Hablaste de que cuando estabas en el monte, tus superiores no solían aparecer, digamos. Quizás se basaba más en una instrumentación o una dirección de mover y trasladarse, y que recién te empezaste a enterar de las noticias del desarrollo de la guerra cuando te sacaron hacia Tierra del Fuego, Comodoro Rivadavia, después Campo de Mayo. Cuando estabas en campo, ¿no tenías ninguna novedad del enemigo? Más allá de sus bombas, sus silbidos, su manifestación estruendosa, digamos. No, yo no, la verdad que no recuerdo. Sí podía haber versiones, o sí se podía ver en algún momento en los montes, en montañas no muy altas, pero montañas en sí. A veces dejaban huecos en el medio entre montaña y montaña, y por ahí los últimos días ya se empezaban a ver helicópteros que pasaban del enemigo. Quiero preguntarte si
¿Observaste el enemigo en algún momento, estando en campo? No, de cerca no, porque, como te decía, a mí me sacaron antes, sí lo observé de lejos, porque nosotros estábamos casi en la cima de Monte Dos Hermanas, y entre Monte Dos Hermanas y Monte Londo, que estaba enfrente, había como un valle, pero no, solo esos movimientos de helicóptero que vi, a mí me bajaron, me llevaron... aprovecho a contar una historia que es rica. A mí cuando me van a buscar para hacer esta guardia, y me doy cuenta de lo que tenía físicamente, me van a buscar para la guardia, y cuando me quiero incorporar me doy cuenta que de la cintura para abajo no tengo sensibilidad. Entonces me sacan dos pibes, típica imagen de guerra, una persona llevada por dos personas, el brazo arriba de cada hombro. Y yo estuve muchos años contando esta historia, no, porque a mí me sacaron, esto y el otro, pero nunca pude saber quién me sacó. A los 20 años de Malvinas hay un acto en el regimiento de Mercedes. Yo vuelvo después de 20 años. Entonces entramos al regimiento, está el acto, y después que terminó el acto, salimos y cruzamos a tomar al barcito donde cuando hacíamos la colimba una cerveza, como lo hacíamos. Entonces una ronda ahí, entonces yo empiezo a contar mi historia y digo, es como que, así como estás vos enfrente mío, estaba Darío Guilenea. Y yo hablo y le empiezo a mirar la cara y él se empieza a desencajar y se le empiezan a caer las lágrimas. Y me dijo, yo te saqué. Mira, lo cuento ahora y se me sigue poniendo la piel de gallina. A mí también. Y ahí descubrí quiénes eran esos dos ángeles, Darío Guilenea y el negro Pogonza, que fueron los que me sacaron de ahí y me llevaron como a una enfermería de campaña que había arriba de las montañas. Bueno, ahí empezó todo el proceso de llevarme al hospital de Malvinas. Nos dejaron toda la noche al costado de un camino, donde nos dijeron, ya viene un camión a buscarnos para llevarlo al hospital. Estábamos como a 8 kilómetros. Nunca vino un camión en toda la noche. Nosotros tirados al costado de un camino y las bombas que nos caían al lado. Y nos refugiamos, no sé quién arrancó, pero nos refugiamos rezando el rosario. Así que bueno, ahí empezó todo el proceso de volver. Me llevaron al hospital de Malvinas, ahí me doy cuenta después de pasar la primera noche que me habían colgado un tarjetón que me decía que me traían a Continente otra vez. Pero al lado de esa buena noticia, al lado mío estaba Ramiro Herman, el pibe que estaba conmigo en el pozo, y a él no lo traían. Y cuando él ve que a mí me habían puesto el tarjetón y a él no, me miró y me dijo, ¿te vas y me dejás? Yo nunca recibí un impacto de bala, pero esas palabras fue como que me hubiesen pegado un balazo. En 1829, el gobierno de Buenos Aires designó a Luis Bernet administrador y jefe de las Islas Malvinas. Bernet estableció una colonia argentina en Puerto Soledad, impulsando la cría de ganado y la pesca, y también implementando restricciones a la excesiva caza marina. A Estados Unidos esto no le gustó, por eso envió una flota marina a destruir Puerto Soledad. Gran Bretaña acompañó ese reclamo y tomó por la fuerza el dominio del territorio, expulsando a las autoridades argentinas e izando su bandera, con una ocupación que perdura hasta el hoy. En 1833, y tras la ocupación británica, un gaucho se rebeló. Antonio Rivero formó una rebelión junto a indios, negros y criollos, que a partir del destrato colonial azotaron al Imperio Británico, ejecutando a las máximas autoridades y marcando un precedente en la defensa por la soberanía nacional. Argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. El futuro
sigue su camino. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Cuando estabas relatando tengo esas imágenes en la cabeza que supongo que a la gente le debe estar pasando lo mismo, con tu relato ir separando esas imágenes de pibes con un casco y con su verde puesto. Yo te quiero agradecer por tomarte espacio, no es el final de la entrevista, pero me parece que amerita que yo te agradezca este relato porque, bueno, un poco lo charlábamos antes, es encarnar o que la gente perciba lo que una generación o varias generaciones vivieron. Hablaste de estos dos ángeles que después te cruzaste, o sea que te los volvió a traer la vida. ¿Crees que volviste por eso? ¿Crees que tus piernas se dieron cuenta de que tenías que volver? ¿Crees que, como hablamos antes, volviste para seguir malvinizando? ¿Por qué crees que volviste? Mira, yo vengo de una familia religiosa. Mi vieja es muy religiosa, se crió en un colegio de monjas, después de una niñez bastante dura, y ella nos fue transmitiendo eso. Si bien yo siempre tuve mi contacto con Dios, por ahí rezaba todas las noches, pero no llevaba a la práctica ir a misa, cosa que hoy lo hago, hoy agradezco. Yo creo que Dios maneja todo y creo que Él me dio una nueva oportunidad. Y yo en el 2018 volví a Malvinas. Pude volver a Malvinas después de un largo proceso de analizarlo, pensarlo. Tenía la necesidad no de cerrar un círculo, porque para mí el círculo Malvinas no va a cerrar nunca. Esta es una causa que sigue abierta y con la cual estoy comprometido. Pero yo necesitaba ir a reencontrar una persona que me había olvidado allá y me ayudó mucho. Y después de haber estado en Malvinas en el 2018, en febrero, días soleados y el viento que había, yo dije, ¿cómo hice para soportar en mayo, junio, toda la ropa mojada dentro del agua, temperaturas de 4 o 5 grados bajo cero? ¿Cómo hice para soportar eso? Entonces no me queda otra que pensar que Dios me volvió a tirar una soga como me la ha tirado muchas veces. Y creo que por eso estoy acá. Y claro, hoy tengo el firme compromiso de seguir malvinizando. Yo me fui abriendo con el correr de los años a Malvinas. Me costó mucho abrir la mochila que uno lleva cargada y empezar a vaciarla o a descargar cosas. Pero después de haber vuelto a Malvinas en el 2018, yo le agradezco a la vida y a Dios haberme dado otra oportunidad, porque yo creo que me dio otra oportunidad. Entonces hoy tengo que aprovecharla por mí, tengo que aprovecharla por los pibes que ya no están, tengo que aprovecharla por los pibes que tienen cosas adentro y les cuesta largarlas. Y tengo que seguir malvinizando. Estoy hablando simplemente de historia argentina, Que nosotros seamos parte de la historia, a mí me cuesta mucho ponerme dentro de ese rol. A mí cuando alguien me para en la calle o charlo del tema y me dice, oye, pero vos sos un héroe, me cuesta ponerme esa pincha.
Para mí héroes son los que quedaron allá, son los pibes que no pudieron volver. Heroínas son las madres que nunca pudieron volver a abrazar a sus hijos. Yo soy un tipo que me tocó vivir esto y no me gustaría vivirlo nunca más y no me gustaría que nadie lo viva nunca más, porque no es el camino, no es el camino. Éramos muy chicos, enlazo una historia. A mí el año que más me costó, o uno de los años que más me costó, yo tengo un hijo, Juan Pablo, de 32 años, el año que más me costó llevar adelante el tema Malvinas fue cuando Juanpi tenía la edad que yo tuve cuando fui a Malvinas, 19 años. ¿Te reflejaste ahí? Me reflejé ahí. Pero todo era en silencio, todo era en silencio. Yo todavía estaba como en esa etapa de no manifestarme tanto. Podíamos estar cenando una noche en casa, yo mirarlo, ver esa cara de nene, una cara de nene de 19 años, e imaginármelo con un casco puesto. Muy loco. Pero ese año fue bastante traumático. Pero bueno, pude superarlo y acá estoy, de pie. Desde Juan Manuel de Rosas hasta Julio Argentino Roca, pasando por todo el siglo XX, los gobiernos argentinos sucesivamente tuvieron su reclamo por la soberanía de las islas. Ahora, el punto cúlmine llegó en 1965, cuando el gobierno de Arturo Illia impulsó, a partir de las Naciones Unidas, el reclamo legítimo por las Islas Malvinas. Esto fue reconocido, aunque Gran Bretaña lo desestimó. Tiempos difíciles se vivían en la Argentina, y la dictadura llegaba completamente debilitada. La excusa perfecta, hacer una guerra. En 1981, la Armada Argentina le suelta la mano a Roberto Viola, actual presidente de facto, y asume en su lugar Leopoldo Galtieri, que tras ese discurso emblemático en la Casa Rosada, envió a pibes de 18 y 19 años a hacer una guerra sin preparación alguna. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Pero la respuesta británica no tardó en llegar. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, ordenó inmediatamente el envío de la flota británica. That ship was a danger to our boys, and I would do the same again. El 2 de mayo de 1982 se emitió un mensaje claro y la guerra se tornó irreversible. El buque General Belgrano, fuera de la zona de combate, fue hundido por el submarino Conqueror y 323 argentinos murieron en el acto. Malvinizar. Veo que tenés una chomba puesta, veo que llevas la insignia en la gorra, ese año. Yo le cuento a la gente, Chuchi nos entregó unas cintas porque su causa es seguir malvinizando, y mientras estuvimos en el museo se te acercó mucha gente, muchos chicos muy jóvenes. Recuerdo esas dos niñas que estaban con la camiseta argentina y que te tomaste el trabajo de explicarles a niños qué significa ser un veterano de Malvinas. Y también veo esa chomba y veo ese escudo, además de la insignia de las islas. ¿Qué significa o qué tareas conlleva seguir malvinizando hoy, además de que la gente te reconozca como tal? Esta chomba, este logo, nosotros, como decimos, con un grupo que debemos ser 20 y pico de personas, volvimos a elegirnos, ¿sí? Porque yo respeto a todos los veteranos de Malvinas, pero el mundo de veteranos también son pequeñas sociedades, ¿sí? Como en todo aspecto, uno se siente más cómodo con algunas personas que con otras. Han pasado muchos años, somos personas comunes y con algunos nos volvimos a encontrar después de 20 años. Imagínate, 20 años en la vida de una persona. Es muchísimo. Y la conexión que nosotros tuvimos fue 1 año y pico de Colimba, más estos 2 meses de Malvinas. Pero
yo te digo que abrazar a una persona después de 20 años, vos me podés decir, ¿y qué sentís después de 20 años? Hay un sentimiento en ese abrazo que es inexplicable, es inexplicable. Entonces, hay un grupo que volvimos a elegirnos. Esto se llama Veteranos de Malvinas Olímpicos. ¿Por qué se llama Olímpicos? Porque todos los años en distintas provincias se hacen olimpiadas para veteranos. Hace muchos años que se llevan a cabo. Se les llama olimpiadas porque se practica deporte. Cada vez con menos movimiento los deportes, ¿no? Como te imaginarás. Ahora predomina mucho el tejo, el truco, pero se les llama olimpiadas porque se hace natación, se hace fútbol, se hace vóley, se hace ciclismo, se hace... Y bueno, y yo empecé a participar de esto con un grupo de San Miguel que me convocó, que no eran los pibes que habían hecho la colimba conmigo. Cuando yo me empecé a contactar otra vez con los pibes que habían hecho la colimba conmigo, les comenté de esto. Y les dije, ¿y si nos animamos y empezamos a viajar? Y ahí empezamos a armar un grupo y bueno, hoy tenemos este grupo consolidado. Estamos medianamente organizados, tenemos una cuota social que después nos sirve, ¿para qué? Para seguir malvinizando. ¿De qué se trata esto? Nos propusimos ahora viajar 2 veces por año a distintos lugares, a visitar escuelas, a hablar de Malvinas, a contar nuestra experiencia. Como siempre le decimos a los chicos cuando vamos, que no vamos a contar la verdad, porque la verdad, ¿quién la sabe? ¿Qué sé yo qué pasó? ¿Por qué se tomaron distintas decisiones? Nosotros contamos nuestra experiencia. Entonces, es parte de eso. Ir, pasar un día con los chicos en los colegios, compartir una merienda, una comida. Por lo general nos gusta ir a escuelas rurales porque es donde nos sentimos más contenidos, donde parece que los sentimientos están más a flor de piel. Hacer historia, que te costaba ponerte en ese lugar de ser la historia en persona. Y te quiero hablar de una persona que la conoces vos, la conozco yo, un mundo entero, que es Diego Armando Maradona. Es casi como una novela de esperanza de un héroe, de un tipo que era normal, que lo sentís como un hermano, un padre, un amigo, y que tuvo que estar en el lugar correcto para darnos, al pueblo argentino, una especie de revancha en aquel partido de cuartos de final del Mundial 1986, donde Diego, astuto, argentino, como dijimos nosotros, mete una mano y minutos más tarde mete una poesía en movimiento. Un gol que le da esa clasificación a Argentina contra un rival con olor a té, Inglaterra. ¿Qué sentiste? ¿Estabas viendo el partido? ¿Qué fue de ese junio de 1986 para vos? Maradona. No sé, yo me defino muy maradoniano. Primero porque soy un apasionado por el fútbol. Después porque pudo vestir la camiseta del cual soy hincha. Pero bueno, a Maradona lo puedo analizar futbolísticamente y lo puedo analizar por el otro costado. No quiero ahondar mucho en lo que fue Maradona en su vida porque ¿quién está capacitado para juzgar al otro? Maradona en un momento fue la persona que nos daba alegría a los argentinos. Uno era feliz viendo a Maradona, uno era feliz viéndolo jugar, uno era feliz viéndolo hacer algunas declaraciones que vos decís, este tipo está diciendo lo que yo quiero decir, este tipo va contra todo, no se calla nada, el típico argentino. Y aquel día del partido con los ingleses, yo vivía en Hurlingham todavía,
en la casa de mis viejos, estaba mirando el partido con mi viejo, y para nosotros los malvineros fue como que nos ayudó a sanar un poquito la herida, ¿sí? Fue como que la herida cicatrizó un poquito más. Pero bueno, yo lo amo, lo sentí mucho, lo extraño. Yo extraño a Maradona, extraño sus declaraciones, sus contradicciones, su forma de ser. Pero sí, yo creo que él, a nosotros los malvineros nos ayudó un poco a aplacar ese dolor que teníamos. Nada, es solo un partido de fútbol, pero aquel día fue mucho más que un partido de fútbol. Fue como derrotarlos, como revancha puede ser la palabra, pero nada, ojalá que el Diego descanse en paz. Casi que te metiste vos como a enseñarnos ese espacio que nos muestra el Museo Malvinas, estamos acá, que es el cementerio, ese simulacro del cementerio que hoy está en las islas y que son los caídos que tuvo la Argentina en esa guerra. Fue una especie de sanación. Mira, yo cuando vuelvo a Malvinas en el 18, en un momento habíamos llegado, no sé si fue a la tarde de llegar o al otro día a la mañana, entramos a un supermercado a comprar cosas para tener en la casa que habíamos alquilado, y no me preguntes qué, era febrero, todavía el frío no hacía tanto frío en Malvinas, y entramos al lugar y estaba tan calefaccionado que el golpe de calor y un olor a algo que me trasladó a esa época me pegó una trompada que me quedé paralizado. Entonces le dije a uno de los pibes que iba conmigo, no me siento bien. Me dice, ¿qué tenés? No me siento bien, los espero afuera. Y empecé a entrar como en pánico. La cabeza me mandaba, ¿qué hago otra vez acá? ¿Qué estoy haciendo acá otra vez? Si yo quería irme de acá, ¿por qué volví? Y de pronto, en el medio de la nada te aparece una mancha blanca, que son las cruces que empezás a ver a lo lejos. Y llegamos al cementerio, un camino como de 100 metros lleno de piedritas, el ruido de las pisadas, y llegamos al cementerio y lo único que puedo acordar, tengo una foto que me sacó uno de los pibes que iba conmigo, caí de rodillas y me puse a llorar. Yo no sé si debo haber estado media hora llorando arrodillado, y eso es como que me hizo liberar todo lo que tenía dentro. Me sanó, pero no cerró ningún círculo. El círculo Malvinas no se cierra. ¿Te quedó algo para decir? ¿Querés decirle algo? Hay mucha gente, yo intuyo que mucha gente joven te va a ver, va a escucharte. No sé si les querés hablar a ellos, les querés hablar a el argentino per se, o qué otra cosa te gustaría decir. No, primero que me sentí muy cómodo en la charla. La verdad que fue una charla entre amigos. Fue sincerarme, seguir sacando cosas de la mochila y en cierta forma seguir malvinizando. Y yo lo que le puedo decir a la gente que pueda acceder a esta charla informal, formal, es que Malvinas es una historia muy reciente. Hace nada más que 43 años pasó esto. Yo cuando voy a los colegios, risueñamente le digo a los chicos que a San Martín ya no se le puede preguntar si fue verdad que agarró por un camino o agarró por otro. Que Malvinas también es parte de la historia argentina. Y los veteranos de Malvinas
hoy en día siguen caminando por la calle, que los aprovechen. Hay mucha gente que necesita hablar, mucha gente que necesita un mimo, un abrazo. Recién cuando comentabas que recorríamos el museo, entregarle una pulsera a una nena y entregarle una pulsera a un papá y sentir cuando el papá me abraza que se quiebra, vos decís, esto sigue vivo, esto sigue vivo. Lo que pasa es que es función de todos que esto siga vivo. El último bastión contra el olvido. Malvinas con Chuchi. El 14 de junio de 1982 se proclama la rendición en Puerto Argentino. 649 argentinos perdieron la vida. La guerra terminó, pero la lucha por la memoria sigue vigente en cada soldado que estuvo allí. Nuestro compromiso para traer la historia al presente y no quedar en el olvido.